De todas maneras, vamos a grabarlo y luego lo subo a YouTube. Ok, bueno, por principio de cuentas, chicos, ¿qué tema estamos trabajando? ¿Qué tema trabajamos esta semana que pasó? Lo del collage. Ajá, pero ¿cuál fue el tema del collage? ¿O cuál fue el tema que estuvieron trabajando en general? Lo de la geometría. ¿La geometría en qué o cómo? En las pinturas de las antiguas culturas, antiguas civilizaciones. Pues es lo Ok. que tenemos que entregar hoy, ¿no, profa? Ok, ajá, el collage. Miren, vamos a regresarnos un poco, desde el principio. Les voy a compartir la pantalla. Está bien, güey, no ves. Ok, espérenme. Ahí está. Bueno, como ven, no he calificado todo todavía. No he terminado de calificar. Ay, me está apareciendo algo que no es. Acá está. Ok, estamos. Primero les dejé una lectura. La lectura se refiere a los símbolos geométricos presentes en la historia. Y bueno, les dejé esta lectura y hacer un resumen. Aquí empezamos con algunos detalles. Resulta, chicos, que ¿qué es hacer un resumen? Copiar lo más importante de un texto. Ok. No es exactamente copiarlo, es tomar ideas principales. ¿De acuerdo? Tomar lo más importante. Ajá. Tomar lo más importante, ideas principales, y entonces armar un texto nosotros mucho más reducido de la lectura que tenemos aquí. Entonces, para eso, primero, pues obviamente se tiene que leer. La calidad de la lectura, muchachos, y ustedes que ya están en tercero, y ustedes que ahorita ya se tienen que empezar a preparar intensivamente para su examen de la preparatoria, una parte importante es la comprensión. Si ustedes no comprenden la lectura, a veces ya sea un problema de matemáticas o de ciencias o una lectura de historia o de español o de lo que sea, pues no van a poder desarrollar la actividad porque no comprenden de qué se trata y no están identificando realmente cuál es la parte esencial de esa lectura. Entonces, la calidad de su lectura, muchachos, es súper importante. Por ejemplo, no comernos ni letras ni palabras o saltarnos, a veces nos comemos hasta un renglón, ¿no? Porque de uno se nos borra, se nos cuatrapea y nos pasamos al tercero y olvidamos el segundo. O cambiamos con una letra que le cambiemos o con una palabra que cambiemos o que no la digamos, que la omitamos, cambia totalmente la idea, el sentido de lo que estamos leyendo. También no hacer una buena puntuación, pues también le cambia mucho el sentido o simplemente no entendemos de qué se trata. Si nosotros leemos de corrido sin hacer la puntuación adecuada, y la puntuación se refiere a puntos, comas, también signos, como signos de interrogación, de admiración, un guión, comillas, todo ese tipo de cosas, nos va dando una manera en la que tenemos que leer. Y si no lo hacemos de esa forma, pues es cuando ya no comprendimos y nada más leímos por leer. Por lo tanto, esta parte es súper importante que ustedes la desarrollen en cualquier asignatura. Así sea artes, matemáticas, también tienen que leer a lo mejor algún concepto, ciencias, historia, FOSE, lo que sea. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es la lectura. La lectura a veces es necesario repetirla una segunda o una tercera vez para tener una mejor comprensión o porque a veces en la primera no identificamos algo que en la segunda decimos, esta parte como que no me había yo fijado, ¿no? Y es importante. Entonces, eso no quiere decir que no sepamos leer, es que tenemos que comprenderlo mejor y se vale hacerlo una segunda o una tercera vez.
Ujú. La otra cosa es que si no conocemos alguna palabra, hay que buscarla. Si no sabemos qué significa, pues va a ser difícil también entender de qué nos están hablando o entender a lo mejor esa parte, ese párrafo, ¿sale? O esa oración. Y bueno, la lectura también nos ayuda a desarrollar, pues aparte de la habilidad lectora y de la comprensión, pues a que vayamos conociendo mucho más vocabulario y a que tengamos una mejor ortografía. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. Entonces, les comento algo. Les he hecho algunas observaciones a quien, no he calificado todo, pero a quien ya le empecé a calificar, les he hecho observaciones porque sus resúmenes no están del todo bien hechos. Entonces, hay detalles en los que nada más me están haciendo como si fuera un Frankenstein, le agarran un cacho de acá, un cacho de acá y lo arman como muñequito, pero como que queda como Frankenstein, todo así, ¿no? Entonces, no, se trata de que quede bien, de armarlo con un sentido, nuestro resumen, no como Frankie. Y para eso tenemos que, un tip sería leerlo y después subrayar las partes más importantes. Palabras clave, chicos, no tienen que subrayar todo un párrafo o 3 renglones seguidos a fuerza. Puede ser que sí, haya cosas súper importantes en esos 3 renglones, pero puede ser que realmente a lo mejor una parte nada más sea la importante o más relevante. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Siempre el título también va a ser importante porque nos da una idea muy general de qué se trata la lectura. Hay quien empieza a leer y no lee el título. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo. Ok. Adelante. Símbolos geométricos siempre presentes en la historia. El término geometría significa literalmente medida o medición de la Tierra. Ha sido una herramienta fundamental para el ser humano, no solo en la interpretación de la naturaleza, sino también en las obras que el hombre plasma con sus manos. En el universo se concebía un plano invisible que daba origen a lo visible. Se evidenciaba un orden, una armonía que surgía del número como idea y que se expresaba a través de hechos geométricos. El artesano, el escultor, el arquitecto, el músico, imitando al demiurgo, componía sus obras, seguía un plan, una medida, un ritmo que es apreciable en los ritmos, los ciclos y las proporciones de la naturaleza. La aplicación universal de formas geométricas semejantes en lugares separados por vastos espacios de tiempo, cultura, geografía y creencias es una prueba de conceptos que se basa en unas mismas enseñanzas transmitidas desde tiempos remotos a los diferentes pueblos por unos padres espirituales, por sabios que tenían un conocimiento profundo de la vida. Como es arriba, así es abajo. Nos dicen desde la enseñanza hermética. Un principio que un principio de correspondencia común a las ciencias arcanas, donde las formas del universo manifestado se reflejan en el cuerpo y constitución del hombre. Macrocosmos y microcosmos crecen en un ritmo sincronizado, proporcionado en la arquitectura y el arte.
que actúa como nivel intermedio entre estas naturalezas, armonizándolas. Ok, gracias, Fati. Bueno, ya vieron, por ejemplo, yo aquí ya traigo un poquito adelantado, subrayado algunas ideas importantes. Les digo, bueno, el título es importante porque ahí nos está diciendo como de forma muy general de qué se trata la lectura. El término geometría aquí nos menciona que su significado, y bueno, aquí no dice, pero bueno, yo se los comento, de acuerdo al griego, a su origen griego, significa geo. ¿Qué es geo? ¿Qué significado es geo? Tierra. Tierra, ¿ok? Acuérdense que ustedes llevaron geografía, ¿no? Geo se refiere a la Tierra como planeta, ¿no? Y metría significa medida o medición. Entonces, pues, juntando el significado de la palabra, es la medida o medición de la Tierra. Dice que ha sido una herramienta fundamental para el ser humano, la geometría. Bueno, la geometría se identificó desde los principios de los primeros conocimientos que tuvo el hombre. Dice que es una armonía que se expresaba a través de hechos geométricos, que lo han utilizado artesanos, escultores, arquitectos, el músico. Dice, imitando al demiurgo. ¿Alguien sabe qué es demiurgo? No. ¿Nadie lo sabe? Pues, ¿qué creen? Que yo tampoco lo sabía. Y en ese sentido, entonces, es cuando tenemos que decir, ok, o sea, igual y lo omito y digo, ay, pues quién sabe, ¿no? Y me sigo con el siguiente párrafo y ya. Pero pues no, o sea, aquí lo importante es que vayamos ampliando nuestro vocabulario y nuestro conocimiento. Y entonces vamos a investigar qué es demiurgo. Y justamente, pues obviamente nos vamos a San Google o podemos tener por ahí una enciclopedia, un diccionario. Yo lo busqué en el San Google. Y entonces este elemento, esta imagen, es la representación del demiurgo. Está medio extraña, ¿no? Se refiere a un artista o un creador, pero en el sentido de que dice que en la filosofía idealista de Platón, Platón fue un filósofo griego, dice, en la mística de los neoplatónicos, es considerado un dios creador del mundo y autor del universo. O sea, que según Platón, fue el que creó el universo, ¿no? Y dice, en sus orígenes el demiurgo es el artesano y es Platón quien usa filosóficamente este nombre para referirse al artesano que construye el universo. Aquí les puse un link, si es que lo quieren utilizar ustedes lo pueden buscar. Este link es de una lectura que dice de cómo el demiurgo construyó el universo con triángulos. Por eso lo están relacionando con este tema de la geometría. Y digo, oh, pues entonces ahora ya entendí a qué se refiere, que imitando al demiurgo, decía que el artista, el creador, el artesano, ¿no? El músico, imitando al creador que hizo el universo con triángulos. Si gustan después leerlo ustedes, porque si no nos vamos a perder y a ampliar mucho en el tema, pero está súper interesante, o sea, cómo ellos creían, y no nada más creían, sino te comprobaban en una imagen como una forma de círculo, que es el planeta, cómo estaba conformado por triángulos. Y bueno, está muy interesante. Regresemos al punto de acá. Bueno, y dice que la aplicación universal de formas geométricas han sido semejantes, imagínense nada más, chicos, en lugares separados, dice, por vastos espacios de tiempo. ¿Qué quiere decir? Vastos es algo como muy grande, como muy, pues sí, algo así vasto, es suficiente o amplio. Entonces, que la aplicación de formas geométricas se ha dado en lugares que han estado separados en geografía, o sea, en diferentes partes del mundo, diferentes culturas, diferentes épocas o tiempos,
o eras, diferentes creencias y todas estas, pues tiene todas estas particularidades en que se ha utilizado la geometría como símbolo. Por ejemplo, en diferentes culturas, pues en China, y estamos hablando de las culturas antiguas. Aquí igual les comento para que vean por qué les pedí imágenes de culturas antiguas, de figuras geométricas utilizadas por culturas antiguas. Por ahí algunos me hicieron algún collage de figuras recientes. A lo mejor me ponen un cuadro de Picasso o de, no sé, de algún artista de la abstracción geométrica, pero eso no es una cultura antigua. Los artistas de la abstracción geométrica ya son del siglo XIX, fines del XIX, más bien principios del XX. Entonces, eso ya no es una cultura antigua. Cultura antigua nos referimos a las que se desarrollaron antes de Cristo o comenzando los primeros siglos después de Cristo o los primeros años. Por ejemplo, Mesopotamia, Babilonia, Grecia, Roma, Arabia, China, a esas culturas nos referimos. También en las culturas prehispánicas, ¿no? Porque también se desarrollaron desde antes de Cristo y los primeros años después de Cristo. Entonces, por ejemplo, pues en toda Latinoamérica, desde los incas, los aztecas, o sea, los mayas, tenemos diferentes culturas prehispánicas y todas esas culturas tienen en común que utilizaron formas geométricas en muchos de sus diseños y hasta en sus construcciones. Tanto diseños para, que le llaman de ornato, para decorar, desde una vasija hasta una, no sé, una tela, una pirámide, pero también para simbolizar, por ejemplo, creencias. Y puede ser la creencia budista de los chinos, puede ser la creencia politeísta de las culturas prehispánicas, puede ser la creencia de igual politeísta, pero con otra mitología de los romanos o los griegos, y utilizaron símbolos de figuras geométricas. Entonces, lo utilizaban para muchas cosas, hasta, les digo, hasta para las construcciones. Por ejemplo, las pirámides que tienen, es un símbolo o es una construcción en común en diferentes épocas de la historia y en diferentes lugares del mundo, diferentes culturas que ni siquiera se conocían una entre otra o fueron en diferentes años, y cómo es posible que todas hayan utilizado o muchas hayan utilizado pirámides y las figuras geométricas como base de sus construcciones, ¿no? Es de verdad impresionante. Y todo esto, pues también ellos tenían un arte en el cual también aplicaban estos símbolos geométricos. Y luego dice aquí que los símbolos geométricos desde la antigüedad también están ligados con la magia. Le han dado ese valor, un valor mágico. Y dice que las formas geométricas constituyen la base de toda la diversidad de la estructura del universo. Entonces, como ven, chicos, aquí de todo este párrafo grande, miren, todo eso, vean cuáles son las ideas principales. No se trata de copiar todos los renglones, ¿ok? O de subrayar así, fum, 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 ya, subrayé lo importante, ¿no? Y subrayo 5 seguidos. Y luego me salto como otros 5 y los siguientes 5, o los siguientes 3. Y luego me salto y al final otros 2. No, eso no es hacer un resumen. ¿Estamos de acuerdo? Alumnos. Sí. Sí. Ok. Bueno, y después la siguiente parte del texto se refiere a 3 figuras geométricas básicas utilizadas en diferentes épocas, culturas, y que en esas culturas se les dio significados diferentes, ¿ok?
muchos de ellos relacionados con creencias, con cuestiones mágicas y con construcciones, como les había dicho. Por ejemplo, aquí está el triángulo, el círculo y bueno, más acá abajito está el cuadrado. Rápidamente el triángulo, pues de las cosas más importantes es que es un número perfecto. Recuerden que el número 3 también es un número que tiene un significado divino en muchas de las culturas. No me refiero solamente a los católicos, sino en muchas de las culturas tiene un significado divino. Se le relaciona con lo masculino. Es el primer impar, bueno, después del 1, obviamente. Y bueno, por ejemplo, aquí nos dice que tiene los 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos, y que el triángulo es la primer figura plana. ¿Por qué es la primer figura plana? ¿Quién me dice? ¿Alguien lo reflexionó? ¿Por qué es? Tal vez porque fue en la primera figura geométrica en la que se basaron. No tanto por ahí. Bueno, como más o menos. Les explico. El triángulo es la primera figura plana porque hablando de figuras geométricas, con líneas podemos hacer un plano o una figura. Y ese plano no lo podemos hacer con 2 líneas. La primera figura plana que se puede formar es a partir de 3 líneas. Ajá. Porque 2 líneas pues serían perpendiculares o paralelas. Oh, nos quedan 10 minutos. Pero con el triángulo se forma a partir de 3 líneas. Entonces es la primera. A partir de ahí ya podemos crear el cuadrado, el octágono, el hexágono y así. Pero la primera, la que se puede formar es el triángulo, ¿ok? Y bueno, por eso se considera como una síntesis de la geometría, como lo más esencial, ¿no? El triángulo. La cultura china, por ejemplo, le dio un significado de armonía y de bien supremo del hombre. Entonces tiene un significado en diferentes civilizaciones, ¿ok? Por ejemplo, en el Tíbet lo utilizaron para su bandera, simbolizando un triángulo blanco, que es una montaña que tienen ellos, que siempre tiene nieve. Entonces la ponen ese símbolo dentro de su bandera. Luego el círculo, pues es uno de los primeros símbolos utilizados por el hombre. ¿Ustedes por qué creen? De hecho, aquí lo dice. ¿Con qué relacionan ustedes un círculo dentro de la naturaleza? Con la forma del planeta. Con la forma del planeta, y que antes de que conociera el hombre que el planeta era redondo, ¿qué es lo que veía que le representaba un círculo? ¿El sol? No. El sol y la luna, ¿no? Y bueno, justamente fue la primera forma que el hombre identificó el círculo. Y también porque un círculo significa o tiene es un símbolo de un ciclo que empieza, da vueltas como la vida y vuelve al mismo punto donde inició. Entonces, el símbolo del círculo es de un destino o de una ley cíclica. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, aquí nos menciona el círculo dice, como en el caso de Stonehenge. ¿Alguien conoce Stonehenge? No. ¿Han oído hablar de ese lugar? ¿Han oído hablar de ese lugar? No. Miren, aquí se los presento. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí se ve súper chiquito porque es una foto, ¿verdad?
pero resulta que es un lugar, ahí está, ¿ya lo vieron? Vamos a hacerlo más grande todavía. Me mueve todo. Ok, ahí está. Dice que son hallazgos. Dice, los hallazgos refuerzan la teoría de que los megalitos fueron llevados a Stonehenge prácticamente al mismo tiempo, unos 2500 años antes de Cristo. O sea, imagínense, ¿no? ¿Dónde queda esto? Queda en el sur de Inglaterra, a 120 kilómetros de Londres. Son piedras gigantescas y, o sea, aquí se ven chiquitas, pero son piedras enormes, o sea, mucho más grandes que una persona cada una de estas piedras monolíticas, porque pues es una sola pieza, quiere decir. Y bueno, aquí algunas pues ya han sido un poco destruidas por el paso del tiempo. Imagínense de 2500 años antes de Cristo y en qué año estamos después de Cristo. Y siguen así. Muchos tienen la teoría de que aquí vinieron extraterrestres a acomodar estas piedras, ¿no? Ha sido una incógnita saber de dónde surgió esta cultura que puso estas piedras y aparte en una forma perfectamente circular. Eso tenía un significado para ellos y por lo que vemos era un círculo en medio y uno alrededor. Entonces, o sea, era cuando el hombre era prehistórico todavía, ¿no? Y se le ocurrió hacer esto. Y hasta ahorita sigue siendo motivo a investigación. Después, bueno, ya si ustedes quisieran investigar más de este lugar, pues se vale hacerlo. Eso siempre nos va a ayudar a conocer, a tener una cultura más amplia, ¿ok? No es necesario que nos los dejen de tarea. Bueno, y luego vemos que sigue el cuadrado. Y el cuadrado está relacionado obviamente pues con los lados que representa, que son 4, y con los puntos cardinales. ¿Cuáles son? Alguien que no sea Fátima y que no sea Dayan. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. Ok. ¿Y cuáles son los elementos básicos de la vida? Tierra, fuego, agua y aire. Ok, entonces también son 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el cuadrado también tiene un simbolismo muy importante en muchas culturas. Por esto justamente que nos acaba de comentar Geraldine. Entonces, dice que incluso muchas construcciones que tiene relación también con la estabilidad. Un cuadrado tiene mucha estabilidad porque tiene más forma de agarrarse a la tierra. Entonces, vamos a ver aquí qué dice. Por ejemplo, hay características en algunas construcciones como los zigurats, las pirámides y las stupas. ¿Alguien había oído de zigurats y de stupas? De pirámides sí, pero de las otras yo la verdad tampoco los conocía. Y como no los conocía, pues me fui a investigar qué son los zigurats y las stupas. Y entonces encontré esto, chicos. Acá está abajo y dice, zigurats son templos de la antigua Mesopotamia. Un zigurat es un tipo de construcción correspondiente a la antigua Mesopotamia, con forma de pirámide escalonada. Para que vean cómo desde entonces se hacían construcciones de pirámides y en lugares tan diferentes, por ejemplo, a la que conocemos más cercana, que es nuestra cultura prehispánica, ¿no? Y dice que la función de estas pirámides era religiosa. Incluso, no sé si alguien haya leído algún pasaje de la Biblia donde se menciona la Torre de Babel. Resulta que la Torre de Babel era un zigurat. Y esa torre, que yo me la había imaginado en mi mente como una torre, como, no sé, como la Torre Latino,
resulta que era una como esta. Y no sé si conocen la Torre de Babel. ¿Quieres ver cuál? Esta. Es que aquí está mi hijo y está viendo cuál es el sigurat. Y tampoco sabía. Y lo está oyendo. Entonces, la Torre de Babel, no sé si conocen la historia, ahí luego la buscan bien. Supuestamente es de donde surgieron los idiomas que se hablan en todo el mundo. Es una creencia pues relacionada con la religión católica, ¿ok? Y bueno, y las estupas son estas. Dice, una estupa es un tipo de arquitectura, las primeras manifestaciones claras del arte budista. Y vean cómo, bueno, aquí no se alcanza a apreciar tanto, pero la base es cuadrada. Luego, arriba viene como un poco piramidal, medio cónica, y termina con una cúpula que es circular. Entonces, aquí estamos hablando de las tres figuras, triángulo, círculo y cuadrado, en esta manifestación de arte budista. Entonces, para que vean cómo la geometría ha tenido de verdad tanta importancia y, como les decía, a través de las culturas antiguas, de las creencias y de diferentes épocas y diferentes lugares del mundo. Es impresionante. Entonces, la geometría, pues, nos sigue desde los principios de los tiempos. Y bueno, después les dejé. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. Ok. No. Y la segunda actividad fue hacer diseños geométricos, bueno, más bien fue hacer un collage de diseños geométricos artísticos de las culturas antiguas.